Estamos en el debate de CNN Plus, estamos hablando del maltrato que sufren las mujeres. Estos días se celebra, se trata de hacer una especie de concienciación en esa lucha en la que, insistimos, se ha avanzado muchísimo, pero en la que todavía quedan muchas cosas por hacer. Y estamos todavía bajo el efecto de una sentencia que acaba de dictar la Audiencia de Cantabria, en la que establece que el carácter adolescente de los protagonistas del hecho, al parecer, les exime de ese posible delito. Se entiende que una mujer adolescente que estaba siendo maltratada, hostigada, agobiada por un individuo adolescente, eso no se considera maltrato porque se dice que no tienen un proyecto en común ni viven juntos. Esto, aparte de que no penalice una conducta que puede ser delictiva, ¿no tiene un efecto nefasto como didáctica? ¿No está diciendo, bueno, haga usted ciertas cosas que al final le salen gratis judicialmente? ¿No es un poco peligroso este tipo de sentencias? Ya que usted me lo pregunta, y me van a tener que disculpar con lo que les voy a comentar, pero en España la justicia ahora mismo no está funcionando. O sea, en el tema de la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género no está funcionando. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que los jueces están aplicando de forma mucho más prioritaria su propia ideología que aplicando la propia ley. Ahora mismo la ley es un instrumento que sería muy válido y si tuviera una buena aplicación, una aplicación acorde, seguramente que habría disminuido el número de muertas. Pero estás diciendo una cosa muy contundente, que los jueces no están aplicando la ley, sino que se están dejando llevar por sus prejuicios o por su ideología. Totalmente. Una mujer llega a un juzgado y se están dando guardias y custodias compartidas a hombres condenados por maltrato, se están dando visitas de forma generalizada en puntos de encuentro a niños de padres condenados por violencia y por abusos, y eso es una barbaridad. La Ley Integral contra la Violencia de Género, si se aplicara, tendría otros resultados. No hay en España todavía ningún condenado por saltarse una orden de alejamiento. Entonces, el espíritu de la ley, el legislador cuando hace la ley, el espíritu es óptimo. Ahora mismo la ley es un instrumento que si se aplicara en los juzgados sería óptimo. Pero los jueces y los fiscales tienen formación en violencia de género, que se puede ver en las propias reuniones con jueces y magistrados, o sea, no tienen buena formación en violencia de género y no están aplicando el espíritu de la ley. De forma generalizada han estado aplicando el SAP, un invento de un pederasta para defender a pederastas en Estados Unidos. ¿Síndrome de alienación parental o el pretendido síndrome de alienación parental? Sí. Tendrían que aplicar órdenes de alejamiento también a los niños que padecen violencia de género. El Senado ya ha consensuado que efectivamente que un niño que está sumergido en violencia de género con su madre también es una víctima de la violencia de género. Directa. Y ahora mismo en los juzgados no se está aplicando. El mundo moderno ha entrado a nuestro país, o sea, estamos en un país ya totalmente modernizado, la democracia ha entrado, yo creo que absolutamente a todos los órganos, la policía, el ejército, pero no ha penetrado la ciudadanía y la democracia, verdaderamente un ejercicio de ciudadanía y democracia en los juzgados. Yo quiero rescatar el origen de esta pregunta. ¿No? Quiero rescatar el origen de esta pregunta y centrar más mi intervención en lo que entiendo que es el trauma de un adolescente, de una mujer adolescente, que se encuentra en una situación como esta. Se encuentra en una fragilidad, en una debilidad absoluta, en una soledad absoluta, en la etapa de la vida de los seres humanos probablemente más compleja, más complicada. En esa etapa en la que ya no eres un niño, por lo tanto ya entiendes que hay una libertad en tu comportamiento, pero todavía no eres un adulto que tenga capacidades de otro tipo para poderse defender. Me parece que es una etapa absolutamente fundamental. Yo soy profesora de secundaria, me he encontrado con casos de ese estilo muy fuertes, hasta el punto de que las niñas, las adolescentes no quieren reconocer que lo que les está ocurriendo es violencia absoluta, porque entienden que es otra cosa. Un primer amor, una primera reacción, yo diría que incluso física, sentimental, para ellas en ese momento es lo más importante. Pero incluso una confusión, que se entiende que esa violencia puede ser una demostración externa de que amor, es que de la pasión y de pasión. Estamos cargados de estereotipos, lamento ser tan reiterativa, pero es que esto me parece fundamental. Estamos cargados de estereotipos, seguimos pensando todavía que los celos son una manifestación de amor, cuando los celos son una patología, es decir, es una falta de confianza en el otro, absoluta. Seguimos pensando también que un cierto comportamiento, voy a decirlo, capturador de la voluntad de tus parejas, es una manera de manifestar que la quieres mucho, cuando es todo lo contrario, o sea, es una manifestación también de debilidad, no solamente de falta de confianza, sino de debilidad. Vuelvo otra vez al término del que partíamos en esta conversación. La palabra democracia tiene como raíz el creernos, el que nos creamos y que actuemos como si todos fuéramos los mismos, los mejores, es decir, uno entre los mejores,
que es de donde viene la palabra democracia. Marifé, estamos viendo imágenes de un corto Desenfocada, hecho por un jovencísimo director de 27 años, que habla de eso, de un maltrato brutal, ¿no? No es necesario, digamos, que exista una paliza, sino simplemente puede haber mucha más violencia sin necesidad de que haya una paliza. Lo hemos comentado en el programa, es posiblemente un material de gran relevancia, de gran interés, que deberían ver. Nos comentaba Fournier, el director, que viendo este corto con un compañero suyo de una edad parecida a la suya, 27 años, que él le había confesado: yo también hago esas cosas, y no sabía que se llamaba maltrato, ¿no? Es curioso porque estamos permanentemente hablando del asunto, o hablando mucho del asunto, y sin embargo todavía hay gente que parece que no tiene ni siquiera la definición, la herramienta del lenguaje para saber de qué estamos hablando, ¿no? Efectivamente, hay mucha distorsión y mucha desinformación con el tema de la violencia de género, incluso los medios, y no es este programa precisamente que tenéis bastante sensibilidad con el tema y lo abordáis bastante bien. Hay muchos medios, mucha prensa escrita, mucha radio que lo abordan de una forma absolutamente lamentable, desinforman e invisibilizan. Bueno, pues que incluso hace poco se ha publicado en un periódico de ámbito nacional un artículo defendiendo que las mujeres son culpables de la violencia de género. Un artículo de Lynch en el diario El País, que hablaba de un poco de que podía haber una cuestión reactiva, ¿no? Sí. Bueno, luego ha sido contestado por Soledad Gallego Díez y por otra serie de periodistas, pero sí es cierto que ese artículo planteaba algo así como: si ustedes tensan tanto la cuerda, van a provocar que la bestia se enfade y sea maltratada, ¿no? Eso es muy grave, en un periódico de ámbito nacional estar defendiendo el terrorismo de género y justificándolo. Eso no existe en ningún delito más. O sea, no existe ningún delito que en un diario de ámbito nacional se publique un artículo, además de soez y ordinario, que es muy desagradable el artículo, se publica un artículo defendiendo y haciendo apología del terrorismo de género, cuando en España mueren 2 mujeres a la semana. O sea que estamos hablando de un problema muy grave. Yo creo que se habla muy poco de este tema. O sea, aunque parezca que se habla mucho del tema, se habla muy poco. Se habla muy poco, además, en los espacios donde hay que hablar mucho. Pues, por ejemplo, se habla, pero todavía se habla poco en los centros educativos. Se habla poco, y yo sé, y en fin, Rosa en esto también tiene su experiencia, creo que cada vez más los centros educativos están reclamando que esto sea algo público, que se hable de este tema. Es muy importante eso, que se hable de este tema, que se hable mucho de este tema. Yo me he encontrado con casos del tipo este, que además para mí fue muy significativo. Aprendí mucho como profesora, y sobre todo aprendí mucho en general como ser humano, cuando en unas jornadas alrededor de un 8 de marzo, un alumno entonces como de primero de bachillerato aproximadamente, me vino a decir: es la primera vez en mi vida que me planteo lo que estás diciendo. Nunca en mi vida me había planteado que mis relaciones con mi novia, que no me había planteado jamás que en las relaciones con mi novia yo pudiera tener, pues no sé, un papel dominante, sin contar con ella, por ejemplo, entre otras cosas porque creo que nadie me ha enseñado, me dijo además, nunca jamás, a relacionarme con las mujeres. Quiero decir que todavía en nuestra educación, cuando nos vamos formando como hombres y como mujeres, nos formamos en grupo. Las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Las mujeres tenemos muy pocos modelos, por ejemplo, donde mirarnos. Y los grandes héroes precisamente a veces no son mujeres para nosotros, sino hombres. Y esto es muy complejo también porque aprendemos mirándonos en nuestros padres, aprendemos mirándonos en televisión, en los libros que leemos, en la prensa que leemos, en las calles, en los barrios donde vivimos. Aprendemos de mirar, o sea, somos animales que aprenden precisamente a ser animales humanos, a ser seres racionales así. Incluso cuando no queremos aprender. Claro, pero es que mirando a nuestro alrededor. Entonces, cuando no tenemos ejemplos de mirarnos y reconocernos, lo que encontramos allá, el espejo con el que nos encontramos, es un espejo que no se parece en nada a nosotras muchas veces. Y es muy difícil aprender un comportamiento correcto cuando los modelos no son los modelos que se ajustan a tu propia naturaleza y a tus propias necesidades.